Aquí va un dato que da que pensar. A pesar de años de tendencia a la baja, fíjate, 2023 vio el mayor aumento porcentual en muertes por terrorismo desde que empezó el Índice Global de Terrorismo, el GTI, que mide el impacto del terrorismo, vamos. Y lo más llamativo es que esto pasó incluso con menos ataques en total. Curioso, ¿no? Hoy vamos a meternos de lleno en las fuentes que tenemos sobre terrorismo global, sobre todo en el informe GTI 2024 del Institute for Economics and Peace. La idea es, pues desgranar un poco qué está pasando, dónde golpea más, quién está detrás y qué puede explicar esta intensificación de la violencia que preocupa bastante. Venga, vamos a ello. Lo primero que salta a la vista, y creo que es clave, es un cambio geográfico. Muy, muy claro. El epicentro ya no está tanto en Oriente Medio o el norte de África, sino que se ha movido con mucha fuerza al África subsahariana, en particular a la región del Sahel. ¿Verdad? Esa franja enorme al sur del Sáhara. Exacto, ese desplazamiento es fundamental para entender el panorama actual. El Sahel ahora mismo concentra casi la mitad de todas las muertes por terrorismo en el mundo. Y el caso de Burkina Faso es, tremendo. Ha superado a Afganistán. ¿A Afganistán? Sí, como el país más afectado. Hablamos de un aumento del 68% en las muertes, en un solo año. Madre mía, un 68%. Es brutal. Y esto, refleja en parte la inestabilidad creciente, la debilidad de los estados allí. Un vacío que estos grupos, aprovechan. Entendido el dónde, pero ¿quiénes son los responsables principales, según los datos del informe? Pues mira, el informe vuelve a señalar a Estado Islámico, a IS, y sus filiales. Son el grupo más letal. ¿Otra vez? No. Sí, ya van 9 años seguidos. Aunque, ojo, hay matices. A ver. Y sí sigue siendo una amenaza enorme, claro, sobre todo con cómo se está expandiendo en el Sahel a través de sus ramas locales. Pero su letalidad global, en general, bajó un 17% respecto al año anterior. O sea, mataron menos gente en total, aunque siguen siendo los primeros. Vale, entiendo. ¿Y aparte de ISIS? Pues Hamas aparece como el segundo grupo más mortífero en 2023. Pero esto es casi exclusivamente por el ataque del 7 de octubre en Israel. Claro, un evento muy puntual. Muy puntual y estadísticamente muy anómalo para Israel, sí. Y luego, claro, son cruciales Jamaat Nusrat al-Islam o al-Muslimin, JNIM. El JNIM. Exacto, esa coalición yihadista que está alineada con Al-Qaeda y es muy activa en el Sahel. Y también Al-Shabaab, en Somalia, que no hay que olvidarlo. Y aquí volvemos a lo que decíamos al principio, esa paradoja. Menos ataques registrados, pero más muertes. ¿Cómo se explica eso? Pues indica una intensificación clara de la violencia. O sea, parece que hay menos grupos actuando, o al menos se registran menos incidentes, pero los que ocurren son bastante más mortíferos. Más letales. Mucho más. La tasa de letalidad, las muertes por ataque, subió a casi 2,5. Es la cifra más alta desde 2015. Y la concentración es, fíjate, enorme. Solo el 18% de los ataques causaron el 80% de todas las muertes. ¿El 80%? Sí. Sugiere que son golpes quizás más planificados, o con tácticas distintas, más letales, aunque sean menos en número total. Las fuentes también insisten mucho una y otra vez en la conexión con los conflictos armados. Es que la correlación es abrumadora, el 98%. El 98%. El 98% de las muertes por terrorismo entre 2007 y 2023 ocurrieron en países que ya estaban en conflicto. O sea, el conflicto es el caldo de cultivo principal, sin ninguna duda. Ahora, también hay que ponerlo en perspectiva, ¿eh? El terrorismo causa muchas menos muertes que los propios conflictos armados. Claro. Unas 9 veces menos, o que los homicidios comunes, que son más de 45 veces más. Pero el impacto es distinto, ¿no? Exacto. Su impacto psicológico, el impacto social, el político, es totalmente desproporcionado si miras solo las cifras de víctimas. Y mencionabas antes el Sahel. Otro vínculo que se destaca allí es la conexión con el crimen organizado. Sí, ese nexo es vital para entender lo que pasa en el Sahel. Grupos como el JNIM no solo ponen bombas o atacan, se meten de lleno en las economías ilícitas de la zona. Controlan minas de oro ilegales, participan en el tráfico de drogas, hacen secuestros para pedir rescate. O sea, que no es solo ideología, es también negocio. Claro, esas actividades les dan financiación, que es crucial para ellos, pero también les permiten ganar control del territorio, influencia social y a veces compiten a tiros con las redes criminales que ya estaban allí y otras veces, colaboran. Es complejo.
Entonces, si unimos todas las piezas que nos dan las fuentes, el panorama que dibujan es, a ver, un terrorismo más concentrado geográficamente, Ujú. sobre todo en zonas de conflicto e inestabilidad como el Sahel, Eso es. se vuelve más letal, aunque haya menos ataques en total. Ujú. Y está muy, muy entrelazado con el crimen organizado y con las tensiones locales de cada sitio. Exacto. Vale, pues para resumir un poco las claves que hemos sacado. Primero, el Sahel es el nuevo punto caliente global del terrorismo. Sin duda. Segundo, los ataques son menos, pero matan a más gente. Son más letales. Así es. Tercero, El conflicto armado sigue siendo el terreno principal donde crece esto. el factor número 1. Y cuarto, grupos como ISIS y sobre todo JNIM, en esa zona del Sahel, explotan activamente el crimen organizado y las disputas locales para financiarse y para expandirse. Totalmente. Y todo esto, claro, nos deja una pregunta importante flotando, ¿no? Para el futuro. A ver, Si el terrorismo se alimenta cada vez más de la debilidad del Estado, de las economías sumergidas, de los problemas locales en sitios como el Sahel, ¿cómo tienen que adaptarse las estrategias para combatirlo? ¿Basta con la respuesta militar o de seguridad de siempre? ¿O es imprescindible ya abordar de una forma mucho más integrada esas raíces, bueno, socioeconómicas, de gobernanza, que son tan complejas en estos conflictos? buena pregunta. Es algo para darle una vuelta, desde luego. Para seguir reflexionando.